aprobado el proyecto de ley que prohíbe el incentivo a la venta de medicamentos, práctica que es conocida como canela. Vamos a conocer detalles de este tema. Nos encontramos con el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias de Chile, Mauricio Acevedo. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por escuchar, por entregar una explicación clara respecto a lo que está pasando con los medicamentos. Perfecto. Vamos de inmediato entonces al detalle. ¿Ustedes le entregaron una valoración a este proyecto de ley que fue aprobado? Efectivamente, para nosotros esto viene de alguna manera a cerrar cualquier interpretación de la industria en torno a este incentivo perverso el cual se le paga a los trabajadores para poder generar un gasto adicional al bolsillo de todos los chilenos. Nosotros siempre lo entendimos así. Por eso que siempre, desde que nace esta ley, nosotros nos involucramos con dos objetivos. Uno, con terminar con esta práctica, ¿cierto?, perversa hacia los consumidores, pero también para impedir que este ajuste, que este cambio, que esta prohibición de incentivo le generara un detrimento en la remuneración de los trabajadores de farmacia. ¿Y cómo lo arreglaron entonces? Porque antes de este proyecto había un incentivo, un incentivo económico para aquellos que vendían estos productos. Por lo tanto, ¿cómo logran negociar con sus empleadores para que no se vea afectado el sueldo? No, mira, no lo hicimos con los empleadores porque era imposible. En Chile no hay ningún trabajador que pueda hacerlo directamente con su empleador. Yo no quiero canela o no quiero incentivo. Nosotros lo hicimos a través del Parlamento, a través del proyecto de ley. El proyecto de ley nace con el artículo 100, que es la prohibición de los incentivos en la estructura de remuneración de los trabajadores de farmacia. ¿Qué es el proyecto de ley entonces? Se prohíben las remuneraciones, los incentivos en la estructura de remuneraciones, pero nosotros logramos introducir un artículo transitorio, que es un artículo protector, norma protectora de la remuneración de los trabajadores de farmacia. Es decir, se termina con los incentivos, pero el trabajador se le calcula un promedio de sus remuneraciones más alta entre el año 2011 y el año 2012 para impedir lo que nosotros hemos planteado, que el trabajador sea finalmente el responsable o el que reciba todas las consecuencias negativas de una ley que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Ya, entonces el proyecto de ley de alguna manera permite equiparar lo que los trabajadores ganaban con este incentivo a la canela. Correcto, correcto. Vamos a hablar ahora del incentivo mismo. ¿Cuánto mejoraba su sueldo este incentivo? Bueno, el sueldo variable, los incentivos generan entre un 70-80% de la remuneración de un trabajador de farmacia. Por ejemplo, un trabajador tiene un fijo de unos 300.000 pesos y alrededor de 400-500.000 pesos solamente en variables. Y variables pueden ser medicamentos y no medicamentos. Lo que pasa es que entre el año 2011 y el año 2012, los trabajadores de farmacia no teníamos cómo saber lo que vendíamos por medicamentos y no medicamentos. Era un concepto básico, único, en donde se incluían todas las comisiones, tanto como reitero, de medicamentos y no medicamentos. ¿Quién le pagaba los incentivos a los trabajadores? O sea, siempre nuestros empleadores. Lo que pasa es que uno sabe que esos incentivos vienen entre acuerdos comerciales entre los grandes los laboratorios, ¿cierto?, y las cadenas de farmacia. Entonces el laboratorio habla directamente con los empleadores y a través de su sueldo regular viene el incentivo. O sea, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos dicen, mira, llegan a un acuerdo comercial en la cantidad de productos o un producto determinado, ¿cierto?, que inclusive son los que la gente lo puede visualizar encima del mesón. Todavía hay medicamentos sobre mesón. Y esos son los acuerdos comerciales que le generan mayor rentabilidad a la empresa y obviamente al laboratorio farmacéutico. Por eso que nosotros insistimos y siempre así lo hemos dicho responsablemente. Hay acuerdos comerciales y los acuerdos comerciales entre un laboratorio y una farmacia hay ciertas colusiones que para estos señores empresarios no está mal, pero nosotros sí sabemos que esos acuerdos comerciales finalmente lo que generan un gasto adicional al bolsillo de todos los chilenos. Ya. Cuando se alcanza este acuerdo comercial entre la cadena de farmacias y un laboratorio determinado, ¿qué le decía a ustedes sus empleadores? ¿Hay que vender este producto determinado o tiene que vender tanta cantidad de este producto determinado? Efectivamente, habían metas, es cierto, por la cantidad de productos. ¿Metas por producto? Exactamente, por producto. Y además, el modelo, la estructura de sueldo estaba basada en función de comisiones. Por ejemplo, si tú vas una cosa es la comisión por el total de sus ventas. Y otra cosa es la comisión por productos determinados. Es que en el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que la estructura, para que se entienda, habían marcas propias. Las marcas propias, que son de la misma empresa, ¿cierto?, tenían una comisión, en el caso de Salcorán, de un 3%. Ya.
O sea, si usted vendía, por ejemplo, una crema de la farmacia en desmedro de otra idéntica, de otro laboratorio, el 3% de esa venta era para usted. Y la otra tenía un 0,3%. Y la otra un 0,3%. O sea, obviamente, yo trabajador, si me tengo que hacer mi sueldo, prefiere vender esa. Prefería vender ¿Y qué pasa con aquellos productos que no son de la marca de la cadena? Evidentemente que ellos estaban todos en comisiones mucho más bajas. ¿Todos por igual? Todos por igual, el 0,3%, pero lo que pasa es que cuando es un valor porcentual queda sujeto al precio. Mientras más caro es el producto, mejor es la ganancia, ¿cierto?, para la empresa y para el trabajador. Ya, pero todavía me queda pendiente entender cómo operaba esta negociación entre un determinado laboratorio y la cadena de farmacia y cómo ellos los hacen a ustedes, los trabajadores, vender un producto por sobre otro. Por ejemplo, si tú laboratorio o empresa negociaban por un producto X, ese producto X al trabajador subía de una comisión que tenía el 0,3, subía al 2,4. Ese es el acuerdo comercial. Eso es lo que había antes. Por lo tanto, el valor de la comisión que ustedes reciben por un fármaco determinado varía de acuerdo al precio. Varía de acuerdo al precio, estamos claros. El porcentaje varía de acuerdo al criterio del empleador. Al criterio del empleador, efectivamente, claro. O sea, un antitusivo de tal laboratorio y un antitusivo idéntico de otro laboratorio tenía distinta porcentaje de comisión. Dependiendo de la negociación comercial, efectivamente. Ese producto podría estar en el 0,3 como en el 2,4 dependiendo del acuerdo comercial entre el laboratorio y la empresa y la farmacia. ¿Y usted es consciente de eso? Porque aquí hay un incentivo económico por sobre un incentivo de la salud. Está claro, ¿cierto? Eso lo denunciamos y por eso nace la ley de fármacos. Ya, y cuando ustedes también se dan cuenta de eso, ¿qué hacen los trabajadores? Nosotros efectivamente, por eso que hicimos parte en el Congreso, porque sabíamos lo que ocurría, lo denunciamos en distintos programas. Pero lamentablemente en este país los trabajadores no tienen la cobertura para poder hacer estas denuncias tan relevantes para el país que muchas veces quedamos desplazados. ¿Había peligro de despido si que ustedes denunciaban? Si no cumplíamos las metas, efectivamente, y tuvimos muchos despidos por no cumplimiento de metas, por hablar. De hecho, hasta el día de hoy hay comunicados de la empresa donde ningún trabajador tiene prohibido hacer declaración a la prensa. Entonces, ante esa realidad y esa inestabilidad laboral, evidentemente que ningún trabajador se va a comprometer o se va a arriesgar a perder su fuente laboral. Entendiendo que hay una cantidad, pero tremenda, de fármacos disponibles en las distintas farmacias. ¿Cómo sabían ustedes, y me imagino que muchos de esos provienen de laboratorios similares, por lo tanto, cómo ustedes sabían cuál era el porcentaje determinado de cada uno de los medicamentos? Bueno, porque estaban impuestos en los contratos. O sea, ¿usted sabía qué medicamento le convenía vender a usted para mejorar su sueldo? Claro, porque estaban además, y de hecho fue visto también hasta en las mismas fiscalizaciones que hizo la autoridad ahora último, en donde en la pantalla habían estrellitas o inclusive está claramente marcado cuáles eran los productos que más le convenía venir al trabajador. Hoy día cuando uno va a una cadena de farmacia, de igual manera, y usted también lo anunciaba, en el mesón se encuentra con productos determinados. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, el paracetamol, que lo podemos encontrar en distintos laboratorios, ¿cierto? Pero hay algunos que están ahí, otros que no están ahí. Bueno, hoy día, lo que pasa es que también... ¿Cuál es el criterio? Es que hoy día hay que dejar claro que con la entrada en vigencia de la ley el 14 de agosto, ese criterio se modificó y aparecieron interpretaciones nuevas de parte de la industria farmacéutica. La industria es muy ingeniosa para tratar de torcerle la mano a la ley. ¿Y qué fue lo que hicieron? Efectivamente, antes de la entrada en vigencia de la ley, que el 14 de agosto, dependiendo del acuerdo entre el laboratorio y la cadena de farmacia, son los productos que se posicionaban sobre mesón. Con la entrada en vigencia de la ley... ¿A usted le convenía vender ese producto? Claro, porque además nos ponían metas por ese producto y si uno no cumplía las metas se iba a la casa. Deme ejemplos concretos. Por ejemplo, el paracetamol Gesidol. Ya. Tú vas a comprar un paracetamol, pero si yo tenía el Quitadol o el Gesidol sobre mesón, me convenía vender ese, sabiendo además que ese medicamento son más caros. Por eso es lo perverso de esta estructura. Y muchas veces el trabajador esconde que existe, por ejemplo, un genérico, porque cuando uno compra un paracetamol puede costar X, pero si compra el mismo componente, pero de un laboratorio o el genérico como uno lo llama, cuesta 300, 400 pesos y el otro puede costar 4 veces más. Exacto. ¿Escondía esa información muchas veces el trabajador en favor de su sueldo? Es que más que esconderlo, lo que pasa es que muchas veces lo que pasaba es que los productos no llegan a la farmacia. O sea, porque obviamente el acuerdo comercial que había te impedía y lo que más había eran los medicamentos de acuerdo entre el laboratorio y la empresa. Entonces, y además, sumado a eso, ese temor de perder tu fuente laboral porque no cumplías las metas. Entonces, claro, tu trabajador, si estaba justamente posicionado entre la espalda y la pared. Por eso que yo siempre he dicho, el trabajador finalmente terminó siendo una víctima de este sistema. ¿Y qué es lo que pasó? Muchas veces, justamente con este tipo de entrevistas, era el trabajador el que quedaba mal parado ante la sociedad.
cuando aquí el gran responsable han sido las empresas, las autoridades que permitieron este tipo de estructura y inclusive hasta, me atrevo a decir, la prensa, porque no hacía una cobertura completa. Nosotros con la entrada en vigencia de esta ley recién tuvimos la oportunidad, y ustedes que nos han dado esta posibilidad de poder decirle al país, los trabajadores siempre quisimos terminar con esta estructura de sueldo. Mientras estuvo el proceso... ¿Cuánto tiempo estuvo vigente esta estructura de sueldo? Esta siempre ha estado, siempre. Y siempre las autoridades de la época siempre la permitieron. Pero cuando usted, por ejemplo, entra a trabajar a una cadena de farmacia, ¿ya? Y se entrevista con su empleador y le dice algo básico en la pregunta, ¿cuánto va a ser mi remuneración? Él le dice, bueno, tanto es tu sueldo fijo y tanto es tu sueldo variable, va a depender de cuánto tú vendas. Exacto. En esa entrevista... ¿existe el traspaso de información? Decir, bueno, cuando tú vendas determinados medicamentos en detrimento de otros, ¿vas a poder mejorar tu salario? Mira, yo lo voy a... ¿O usted se entera de eso cuando ya está en la empresa? Ningún trabajador en este país discute un contrato cuando estás buscando el trabajo. O sea, es imposible que un trabajador diga en Chile, no, yo no quiero que me paguen de esta forma. Tú vas a buscar una pega. Estoy buscando pega y vaya a aceptar las condiciones que existen. Usted me dice aquí, dice, bueno, finalmente aquí pareciera que ustedes son víctimas también de este sistema. Y aquí hay varios responsables, pero yo lo estoy entrevistando a usted y a su... Y por eso le pregunto por la responsabilidad que también pueden tener los trabajadores cuando, conscientes de, por ejemplo, con un problema de salud, usted ofrece un medicamento porque su comisión va a ser más alta. Cuando tú entras al mundo de las farmacias, nosotros lo que sabemos, hay un contrato. ¿Quién lee un contrato de trabajo si lo único que quiere es buscar pega? O sea, es imposible. Y además, yo creo que cualquier trabajador en este país tiene claridad que cuando tú entras a un trabajo, lo único que quieres es trabajar. Bajo las condiciones, después tú las vas regulando en el camino. De hecho, por algo el movimiento sindical hoy día es tan débil. Si tuviéramos un movimiento sindical poderoso, fuerte, evidentemente que estas prácticas las habríamos terminado como movimiento sindical. Pero no, lamentablemente no fue así. Es más, cuando nace la ley de fármaco, nosotros no hicimos parte justamente porque vimos la oportunidad para terminar con esta práctica. Antes había sido imposible. Ni siquiera el Parlamento nos había considerado. Nace este proyecto de ley y ahí nosotros logramos de involucrarnos y mira lo perverso que fue. En un principio estaba solamente prohibir los incentivos. Prohibir los incentivos a la estructura de remuneración de los trabajadores de farmacia, pero no había ninguna norma protectora. Entonces, eso es lo perverso cuando uno, como parlamentario, quiere terminar con una práctica, tiene que preocuparse de quiénes son los responsables. Y los trabajadores, efectivamente, nunca lo hemos sido. Cuando se empieza a discutir esta ley, bueno, y aparece como uno de los temas fundamentales poder acabar con esta práctica. Acabar con esta práctica sin poder tener este artículo transitorio significaba una merma directa en el sueldo de los trabajadores. Haber perdido los 450.000 pesos así de una, imagínate tremendo beneficio para los empresarios. Se habrían ahorrado el pagar comisiones. Si es que lo hubieran hecho de otro modo. Si es que no hubiese aparecido la norma protectora como el artículo transitorio, que inclusive es importante señalar que gracias a esa inclusión en la ley del artículo transitorio, tuvimos ya una sentencia, porque dado que ni la autoridad ha hecho al día de hoy, ha podido hacer cumplir a la industria, hemos sido los trabajadores que finalmente tomamos las banderas de lucha y gracias a este artículo transitorio empezamos las demandas colectivas el año pasado. En agosto de 2015 hicimos la primera presentación de demandas colectivas, porque las empresas se les multa. Imagínate que la Dirección del Trabajo le cursó más de 7.000 millones en multa a la industria farmacéutica y la judicializan y dilatan y dilatan. El ISP, el Ministerio de Salud también ha cursado, pero siguen incumpliendo y rebuscando y haciendo interpretaciones erradas para mantener este negocio de la salud de las personas. Entonces, por eso es que es tan relevante lo que hoy día los trabajadores hemos logrado gracias a un fallo, una sentencia del día 26 de diciembre, en donde aparece la primera sentencia de la jueza Germaine Petit, quien dice, primero, que las interpretaciones hechas por la industria farmacéutica son erradas. Porque estos señores, ¿qué fue lo que hicieron? Cambiaron de privilegiar la venta de un medicamento por sobre otro, que es lo que te explicaba, paracetamol versus Gesidol, pero la cambiaron a través de categorías terapéuticas. Estos señores, ¿qué nos dijeron después? Ok, ya no vas a poder... el paracetamol que vendas, independiente de la marca, vas a tener el mismo incentivo. Pero te voy a obligar a vender productos distintos. Hasta la entrada en vigencia de la ley Ricardo Soto,
El trabajador, ¿qué es lo que tenía que hacer? Vender productos distintos. Tú ibas a comprar un paracetamol, te vendíamos el paracetamol. Pero estábamos obligados a vender a meterles más productos en la bolsa de los clientes. O sea, sí. O sea, pasamos del modelo de la canela, es decir, si voy a vender un paracetamol que sea el de esta marca determinada, claro, ya, y por lo tanto usted tiene los productos no están en góndola, por lo tanto usted tiene toda la libertad de ofrecerme lo que usted entiende que hay ahí y el cliente ciego no tiene opción. Porque no tiene opción de... Más que opción, yo creo que el cliente es un paciente y ese cliente paciente es una persona muy vulnerable porque va enferma. Nadie va a la farmacia a pasear o a consumir algo, claro, ¿cierto? No estamos comprando claro, chocolate, o sea, va enferma, va muy vulnerable. Sensible. Y de eso se aprovechó la industria farmacéutica. Ya, pero entonces usted me indica que pasa de este incentivo, es decir, del vender un producto por sobre otro, es decir, el de un laboratorio por sobre otro, correcto, aunque sea mucho más caro, a un incentivo, es decir, bueno, cuando una persona venga a comprar un producto determinado, le tengo que vender 3 más. Exactamente. ¿Y cómo lo hace ahí entonces? Es decir, por ejemplo, voy porque tengo una molestia, entonces necesito paracetamol, mira, y usted le dice, mire, ¿sabe qué? Además le puedo ofrecer una aspirina. ¿Así? Exactamente. Salcorán, de hecho, el año pasado se le cerraron un par de locales en el sector oriente porque sacó un folleto donde decía, iba a comprar un medicamento para el dolor de estómago y estos son los medicamentos que le tiene que ofrecer. Y por eso fueron clausurados. ¿Y cómo si hacen la oferta por un problema de salud? Bueno, porque ahí estaba justamente... No todos los que venden en las cadenas de farmacia son precisamente farmacéuticos o especialistas. No. Para ser auxiliar de farmacia, nosotros en el 2013 logramos sacar un decreto 38, para resguardar justamente la salud de las personas y que no sea cualquier persona la que venda médicos. Tiene que ser una persona calificada. Que le recomiende algún medicamento también. Tiene que ser una persona calificada. Y por eso que también el llamado que nosotros le hemos hecho a la autoridad, para estar detrás del mesón hay que ser auxiliar de farmacia y rendir un examen ante el Ceremi de Salud, no ante la empresa. Y por otro lado, sacar al químico farmacéutico, que es el profesional de la salud, ¿cierto?, de ese centro de salud, ¿cierto?, detrás del mesón. Y no tenerlo encasillado entre 4 paredes, exigiendo y haciendo que los auxiliares de farmacia vendan lo que el cliente, paciente, no necesita. No me queda tiempo, ya tengo que terminar la entrevista. ¿Qué incentivos tienen hoy día? Hoy día es solamente en algunas cadenas de farmacia lo que están haciendo es que los promedios que estableció el artículo transitorio de la ley lo dejaron sujeto a productividad. Eso ya lo rechazó la primera sentencia que tuvimos el día 26 de diciembre, que dijo, los sueldos de los trabajadores no pueden por ningún motivo estar sujetos a productividad y lo volvió a resaltar este nuevo mensaje, ¿cierto?, que estaba incluyendo el Ejecutivo y que salió en favor de todos los chilenos, en donde se termina absolutamente con cualquier interpretación errada de continuar con los incentivos a los sueldos de los trabajadores de farmacia. Por eso que el llamado es a los jueces de este país que le digamos a la industria farmacéutica claramente con cada una de las sentencias, con cada uno de los juicios que estamos llevando a cabo, que por ningún motivo debe haber un incentivo y que a los trabajadores se les... Imagínate que la primera sentencia... usted habla de un sueldo fijo para todos los trabajadores. No sueldo fijo, pero sí que si se va a incentivar que sea en otros emolumentos variables que no sean medicamentos. Ya, 60 la millones perfumería, de pesos, etcétera. Exacto. 60 millones de pesos, importante que lo sepan todos los chilenos. A los trabajadores de la entrada en vigencia de la ley de septiembre del 2014, 60 millones de pesos a 19 trabajadores. Y los que pueden demandar son más de 10.000. Imagínate el perjuicio al bolsillo de los trabajadores, así como también al bolsillo de todos los ciudadanos. Por eso que la relevancia de la sentencia, decirle a los chilenos y a los jueces de este país que no puede haber un criterio distinto del ya expuesto el día 26 de diciembre de la jueza del Segundo Tribunal del Trabajo. No a los incentivos, los trabajadores estamos totalmente de acuerdo con ello y darle la tranquilidad que cuando los jueces sigan ese mismo criterio, el chileno, el cliente paciente va a entrar a una farmacia a comprar tranquilo porque nosotros, el rol que vamos a tener en un centro de salud es darle la tranquilidad. Pero eso es lo que en este momento no está ocurriendo en la farmacia. Eso hoy día lamentablemente porque estos señores se la ingenian para hacer interpretaciones erradas y mantener el negocio de los incentivos de los medicamentos. Gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias a ustedes. Rápidamente nosotros vamos a la pausa, ya regresamos.